tarde a los que están llegando. Esperamos ahí un par de minutitos más y empezamos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a todos los que se han sumado a esta actividad. Voy a desactivar esto. Les cuento para los que se suman por primera vez a esta es la tercera actividad de este ciclo que llamamos Tech Talks, que organizamos desde la Fundación del Tucumán y el EITI, que es la especialización en integración de tecnologías informáticas de la Facultad de Ciencias Exactas, donde Sergio es el que me acompaña, es el director del programa. Yo soy Alberto Núñez, soy el director de la Fundación del Tucumán, y hoy en realidad tenemos tengo la suerte en particular de poder compartir esto con dos amigos, porque Sergio es muy amigo, hemos hecho juntos el proyecto final de la carrera, somos ingenieros electrónicos los dos, y Fede es un amigo con el que venimos compartiendo experiencias desde hace, aquí calculaba que con Sergio ya más de 10 años, ¿no? Fede está igualito, yo he envejecido un poco en este tiempo. Y yo más, Alberto. Bueno, buenas tardes, bienvenido a todos y bienvenido también Fede, que ha sido un excelente alumno mío, egresado de la carrera de Ingeniería de Computación, no sé en qué año, pero hace unos cuantos años atrás. Así que bueno, Alberto, muchas gracias por darnos este espacio con la Fundación, ¿no? Bien, excelente. Yo lo disfruto mucho, así que espero que lo disfruten también ustedes. Les cuento para los que no sepan cómo es la estructura de este tipo de actividades. Primero lo vamos a conocer a Fede, vamos a ver cómo ha llegado a donde está ahora, y después en una segunda parte vamos a conversar ya de algunos aspectos técnicos en lo que Fede está trabajando, que hoy es el responsable de multimedia de LinkedIn, pero para llegar ahí ha venido transitando todo un camino desde acá, desde Tucumán, hasta llegar a donde está viviendo ahora, que es en Silicon Valley, concretamente. ¿Cuál es la ciudad, Fede, donde está viviendo ahora? Mountain View. En Mountain View, bien. Vamos a comenzar por la pregunta que siempre hacemos. Fede, contar un poco quién sos, cómo ha sido tu vida desde el comienzo acá en Tucumán. Sí, bueno, egresado de la universidad, alumno de Sergio.
Cuando empecé la carrera, digamos, empecé de la forma que era bastante más común en esa época, que era esencialmente buscar una pasantía, algo por el estilo, digamos, mientras todavía estaba cursando. Y creo que era cuando la primera pasantía que hice fue en la facultad, y ahora vamos a poner la fecha, y hace unos años, Sergio, cuando era el proyecto de la adaptación del año 2000. Ah, el Ese programa fue del año 2000. la primera pasantía que hice, que fue en la facultad, y después la segunda pasantía que hice fue en Techint, que en esa época, no sé si capaz que lo siguen haciendo ahora, en esa época hacían un día de entrevistas para alumnos de la Sí, se facultad, sigue y haciendo. Dicho lo sea siguen de haciendo. paso, le comento que hoy hemos recibido una importante donación de ella en la facultad para un laboratorio. Siempre estoy bastante Sí, conectado. sí, está muy contento Techín con los egresados en general, ¿no? De la facultad, de todas las áreas, química, de Sí. física también, etcétera. Pero Fede, has empezado muy adelante, ya te has recibido, hermano, la Ya primera lo vez que recibe. ¿Qué quiere que ya te vaya más atrás recibí. todavía? Claro, más atrás, ¿dónde ibas? ¿En Bueno, la primaria, en la nacido secundaria? y ¿Ah? Claro. no sé qué Eh, te puedo contar más atrás. Más atrás soy, digamos, soy producto de la Universidad Nacional de Tucumán, de punta a punta, porque antes de la facultad, antes de ingeniería, soy egresado del técnico, ujú. este, de mecánica, y más atrás de eso ya no me acuerdo, padre. Ha ido eliminando partes de la memoria, Sí, digamos, sí, para sí, sí. poder utilizar más del disco duro, digamos. Así ¿Eh? es. Ah, No, pero digamos, de ahí volviendo para adelante, digamos, después que egresé de la facultad, empecé a trabajar en empresas de Argentina, primero en Coca-Cola y después en YPF, que era Repsol en esa época. Este, y tiene que haber sido un par de años, que habrá sido 2, 3 años entrada en la carrera. este, Decidimos con un amigo que vivía en Tucumán todavía, armar una empresa de desarrollo. Así que armamos la valija. Yo estaba viviendo en Comodoro Rivadavia, armé las valijas y volví a Tucumán, y largamos con la empresa esta. Y ahí digamos, en esa época es cuando yo te conocí. sí, más o menos de esa época. Toma. Ah, para Eh, los que no sepan, en realidad con Federico nos hemos conocido en una actividad que no tiene nada que ver con la ingeniería, que era clase de cocina y buena vida, se llamaba. ¿Ah? Eran los lunes a la noche en un restaurante que tiene un amigo común que se llama que tenía Luciano Vallejo, en la calle Santa Fe, que nos juntábamos a las 8 de la noche a aprender a cocinar, comíamos lo que cocinábamos y después, tipo 2 o 3 de la mañana, íbamos a ver cómo sobrevivíamos en la semana, digamos. Esa era la... Así que, claro, y en esa época estaba viviendo en Tucumán, estábamos trabajando, haciendo desarrollo de software, mayormente para Estados Unidos y Europa. Digamos, teníamos clientes acá en Estados Unidos y en Europa, y digamos, el modelo que tratábamos de hacer era usar una parte del tiempo trabajando para otro y otra parte del tiempo trabajando para nosotros, básicamente. Y hicimos un par de proyectos de servicios para ver si andaban o no andaban. Si te acordás, uno de los proyectos de estos fue un sitio de venta de entrada de espectáculos. Que uno de los clientes fue también, seguimos enlazando todo, fue también nuestro amigo Luciano con Rod del Valle en esa Ah, época. Este, y bueno, digamos, eso duró bastante tiempo. Digamos, al principio éramos, digamos, por el tema del cambio, digamos, del peso con el dólar en esa época, podíamos vender a precios bastante competitivos para afuera, pero
ya llegando más a la época, digamos, del 2010, 2011, Argentina estaba, digamos, para lo que se acuerdan, Argentina estaba bastante cara en dólares, lo que hacía que los precios nuestros sean también bastante caros en dólares. Entonces el negocio como que empezó a bajar un poco, o bastante, y ahí fue cuando empecé a buscar, digamos, empecé a buscar otras cosas. Bueno, los que están escuchando se darán cuenta que en realidad, y por ahí hay muchos jóvenes acá, de que realmente por ahí, cuando hablaba de que por ahí estábamos baratos, ¿no? Entonces y podíamos vender mucho afuera, después volvíamos a ser caro, después volvimos a ser barato, o sea, los ciclos en Argentina se repiten, digamos, ¿no? Que, Sí. Bien. Y bueno, entonces, digamos, cuando en un momento con mi socio decidimos que, digamos, que no tenía mucho sentido seguir adelante con la empresa y empezamos a ver qué hacíamos cada uno por su lado. Y, digamos, yo empecé a buscar por LinkedIn, digamos, cerrando el círculo, empecé a buscar contactos y gente que esté trabajando para empresas de Estados Unidos. Y salió un contrato con una empresa argentina que tenía un contrato con Google para hacer un proyecto para Google. Y ahí fue la primera vez que me vine para acá, en el 2012. pero vos estuviste primero en Buenos Aires, que no era que Claro, estabas. yo estuve en el 2012, vine para acá, básicamente para conocer al equipo con el que iba a estar trabajando, y después volví a trabajar desde la oficina de Buenos Aires. Y mientras estaba trabajando, digamos, mientras estaba trabajando en Buenos Aires, apliqué, digamos, para un trabajo full time en Google. Con la ventaja de que ya conocía a la gente, digamos, apliqué para el mismo equipo para el que estaba trabajando por contrato. Entonces ya conocía a la gente, ya tenía una buena idea, digamos, de qué era lo que hacía el grupo. Y bueno, salió la oferta laboral de Google y me mudé. Nos mudamos en octubre del 2013 para acá. Estuve trabajando en Google, en YouTube, hasta octubre del 2015, noviembre del 2015. De ahí, Ahí en el medio, porque por ahí es bueno contar algunas anécdotas. En julio del 2014 lo sí, fui a visitar a Fede, y fui con mi hija, la más chica, que en ese momento tenía 15 años, y Fede nos hizo no solo ver Google por fuera, que es lo que normalmente uno va cuando va a hacer visitas, sino que nos hizo entrar a Google, ¿no? O sea, y yo me acuerdo claro de mi hija que decía, papá, cuando sea grande quiero trabajar acá, decía, ¿no? O sea, era porque básicamente Se llama Google El en ese sueño del momento, pibe. el sueño, pero pasa que vos vas a Google y parece que fuera un parque de diversiones para adultos, digamos, o sea, era además, fuimos a recorrer, había 3 restaurantes, si no me equivoco, Fede. no, el campus, o sea, Google está, digamos, hablando un poco de eso, en lo que se llama Silicon Valley, digamos, lo que la gente generalmente dice Silicon Valley, es el sur del área de la bahía de San Francisco. O sea, si la bahía, San Francisco está al norte, está en la punta de la bahía, donde está el Golden Gate, el puente famoso, y después hacia el sur, digamos, toda esa área es lo que generalmente se dice Silicon Valley, que, digamos, Mountain View, donde vivo yo, está más o menos al medio, y también en Mountain View es donde están las oficinas de Google, pero tiene oficinas, digamos, Google, Facebook, todas las empresas grandes tienen oficinas por toda la zona esta. El campus en el que nos visitaron ustedes es el campus principal de Google, pero sí, nosotros creo que fuimos a 2, 3 edificios, pero en realidad todo el campus son fácil 30 edificios. Los restaurantes, digamos, hay un restaurante cada 2 o 3 edificios, hay un restaurante, o sea que hay, digamos, en el campus de Google, acá cerca donde vivo yo, debe haber fácil 15, 20 restaurantes. En total para la gente que trabaja en la empresa. Es una de las cosas, digamos, es parte de la cultura de las empresas de tecnología de acá, que depende, digamos, depende de cómo lo mires, es
o un beneficio o una forma de tenerte, de tenerte adentro de la oficina Ahora, te hago laburando una más tiempo. pregunta, Fede. En este momento de la pandemia, ¿cómo están esos 30 edificios? ¿Hay gente trabajando ahí? Ahí, digamos, los están manteniendo. Hoy por hoy, digamos, se está abriendo de vuelta la, el trabajo en las oficinas. Por ejemplo, yo estoy yendo una vez por semana a la oficina, particularmente para reuniones y cosas por el estilo, para juntarme con gente. Se está abriendo de a poco, de vuelta. Y te hago una pregunta, que aquí voy específicamente a ella. ¿Cuál es el impacto que en la productividad, en la producción de estas empresas que han tenido con la cuarentena, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una empresa como la que vos acabas de describir, como Google, tiene una infraestructura edilicia de costo de mantenimiento, de electricidad, de gente, de Ujú. limpieza? Sí, me imagino que debe haber alguna evaluación en el impacto, porque si la productividad básicamente es similar, llega uno a pensar, ¿para qué tener tanta infraestructura, no? Las empresas grandes, digamos, las empresas más chicas han tomado decisiones un poco más apresuradas acerca de ese tipo de cosas, digamos, han dicho, han pasado 6 meses de la pandemia, han dicho, parece que todo, parece que todo sigue igual, parece que la productividad sigue igual, parece que digamos, lo que podemos producir sigue igual, así que han tomado una decisión como la que vos decís, ¿para qué vamos a tener oficina? Cada uno trabaja por su lado. Lo que se está viendo ahora, un año y pico después de que empezó toda la pandemia, es que en realidad hubo como un pico hubo un pico de productividad al principio. De hecho, la gente era más productiva que en la oficina, pero después como que empezó a declinar bastante durante todo ese tiempo. Y ahora, digamos, particularmente las empresas grandes, Facebook, Google, Microsoft, no están muy convencidas de que el trabajo remoto completo, digamos, el tiempo completo, sea la forma más productiva de trabajo. De hecho, digamos, todas estas empresas están reabriendo las oficinas y hoy por hoy es básicamente voluntario ir a trabajar a la oficina, trabajar desde la casa. Y como te decía, yo fui ayer a la oficina mía de acá y estaba lleno. Digamos, había muchísima gente que voluntariamente fue a laborar a la oficina porque digamos, necesita el espacio para la productividad. Está bien. Eh, en términos de productividad individual no es gran diferencia, digamos, en casi todas las herramientas, la computadora, digamos, todo lo que sería herramienta de trabajo, todo funciona vía un remoto, digamos, no hace falta estar en la oficina para eso, pero tiene mucho que ver con la colaboración y digamos, Claro. con colaborar con gente físicamente de hecho, fue casi todo lo que hice ayer en la oficina fue estar al lado de un pizarrón, charlando con gente acerca de decisiones que teníamos que tomar y cosas por el estilo, que es mucho más fácil hacerlo. Obviamente. Fíjate qué interesante, porque cuando nosotros, yo tuve la suerte no solo de ir a ver, de estar con Fede, saber que lo fuimos a visitar específicamente, sino que después tenemos viajes con la fundación, 2 viajes más que también lo visitamos Fede y también se sumó a interactuar con el grupo que íbamos. Pero en ese momento lo que nos llamaba la atención era que si bien la gente tenía la libertad para poder trabajar, tenía una flexibilidad de horario bastante grande, digamos, y si quería ir a trabajar o no, solamente iba a trabajar cuando tenía determinadas reuniones, pero que se promovía mucho el tema de la interacción entre la gente, ¿no? O sea, cuando yo me acuerdo que en Google decía, che, las bicicletas, ¿para qué son? Para que la gente se suba en la bicicleta y se vaya a las reuniones en los distintos edificios. ¿No? Cuando vos decías, che, lo lógico era una empresa de tecnología que uno se imaginaba que
todo se hacía remoto, tenía este elemento. Me acuerdo de haber visitado la que fabrica Nvidia, que es la que fabrica las placas, y el diseño de un edificio que se llama Enterprise, que era un edificio nuevo, estaba hecho de tal manera de que para llegar a los espacios comunes independientes donde usted tuviera que pasar por un punto determinado, y cuando nos explicaban el diseño, eso nos decían porque fomentamos las reuniones cortas, o sea que vos te cruzas con alguien y intercambias alguna idea, digamos, entonces buscamos que la gente interactúe. O sea que estaba esto de esa valoración de lo que era un home office asociado con la flexibilidad, pero fuertemente este tema de que, che, la gente tiene que interactuar porque así también produce más. Esa es una cosa que a mí me Sí, quedó grabada. muy interesante, sí. Sí, Las relaciones humanas, Alberto, ¿no? sí, sí, totalmente. Pero bueno, el Así. tema es que la cuestión es que cuando estaba en Google y nos enteramos que se iba, acá era, mi hija casi se larga a llorar y dice, ¿cómo se va a ir de donde está? Vamos nosotros, decíamos de acá, che, Fede, ¿cómo te va a ir de Google? Y ahí, bueno, te doy pie para que conté el tema de cómo fue todo este proceso de cambio que has tenido. ¿Cómo sigue? Sí, Sí, entonces, digamos, cuando yo estaba trabajando en Google, como decía, estaba trabajando en YouTube, en un área muy de infraestructura, en la parte de video, y salió la oportunidad de ir a trabajar a LinkedIn con un proyecto, digamos, para empezar el área de video en LinkedIn. LinkedIn, cuando yo entré, no había video en el sitio, eran imágenes, y todo lo que se hacía en video era básicamente linkear a videos de YouTube. Entonces, estaban reclutando gente para empezar un área, digamos, para empezar el área de video, y me ofrecen ir para liderar el área ese. Así que me cambié a LinkedIn a fines del 2015 y empezamos a trabajar en esto. Muy interesante, digamos, porque completamente distinto el trabajo en el sentido de que era no solamente armar la tecnología, pero armar el equipo, digamos, contratar más gente, etcétera, etcétera. Y terminó en el 2000, ¿qué habrá sido? A mediados del 2016, principio del 2017, lanzamos video en el feed, en la página principal de LinkedIn. Y digamos, detrás de eso, la infraestructura que hemos construido para eso, em, empezamos a absorber, digamos, todos los otros escenarios de medios que tenía LinkedIn. Entonces, imágenes que tenía su propia infraestructura, la absorbimos en la infraestructura que construimos para video. Procesamiento de documentos, lo absorbimos en el sistema de video. Y se terminó convirtiendo, digamos, yo de vuelta, por esa experiencia, me llaman de Instagram para ir a ayudarlos liderando el área de video de Instagram. Así que me fui de LinkedIn cuando estábamos como cuando el equipo mío estaba como empezando a crecer bastante rápido. Me fui de LinkedIn a Instagram, a liderar el área de video de ahí. Una experiencia digamos, un aprendizaje impresionante. Digamos, LinkedIn es un sitio bastante grande, Instagram es varias veces mucho más grande que LinkedIn. Estoy tratando de cuidarme de no decir números porque no son públicos. Y fue un aprendizaje muy grande, pero si se acuerdan, digamos, en la época esa, 2018, 2019, hubo un movimiento muy grande en Facebook, detrás de Cambridge Analytica y todos los temas de privacidad que hubo en esa época. Entonces, en el medio de lo que yo estaba ahí, esencialmente los proyectos, digamos, para los que me habían contratado, los proyectos que yo iba a liderar cuando estaba ahí, empezaron no tanto a desaparecer, sino a disolverse un poco porque Facebook decidió invertir en el área de privacidad
mucho más fuerte y eso, digamos, como que llevó recursos para otro lado. Entonces estuve en Instagram por 1 año y medio, casi 2 años. Fue cuando en la época del estado yo lanzamos IGTV, IGTV, que Ajá. es parte de Stories ahora, y un par de funcionalidades más de video, de llamadas de video y video en vivo. Y como decía, estábamos trabajando muy bien, eran proyectos muy interesantes, pero un poco digamos, mi equipo, mi posición estaba un poco ¿cómo te puedo decir? Un poco en el aire, digamos, no estaba muy claro cuál era el plan a largo plazo. Y en medio de todo eso, el que fue mi jefe en LinkedIn, nos juntamos a tomar una cerveza un día y me dice que me cuenta cómo había seguido creciendo el equipo este que yo había empezado. Digamos, cuando yo me fui, cuando yo entré, el equipo tenía 2 personas, yo y alguien más. Cuando me fui, había crecido a 13 personas, 13, 14 personas. Mientras yo estuve afuera, creció a 10 personas más o menos, estaban 20 y pico. Y entonces me junto a charlar con el que era mi jefe en LinkedIn y como que me invita a volver. Con en una posición, digamos, muy interesante, que es la que tengo ahora, que es como arquitecto de sistemas para toda la infraestructura. Cuando yo estaba trabajando antes, estaba medio manager, medio ingeniero. Entonces, es como para volver a una posición completamente de ingeniero. Así que, nada, decido volver, eso fue en el 2019, y es lo que vengo haciendo ahora, lo que vengo haciendo desde esa época hasta ahora es esencialmente la arquitectura de sistemas y el liderazgo, digamos, de alto nivel de los sistemas de medios de LinkedIn, con el último proyecto que de hecho lo empezamos a lanzar ayer, que es videollamadas. Digamos, en LinkedIn, probablemente la mayoría de los que están acá no lo puedan ver todavía porque lo estamos lanzando muy de a poco, pero estamos integrando videollamadas con el sistema de mensajería de LinkedIn. Y es el proyecto en el que yo estuve trabajando los últimos 6 meses, más o menos. Ya vamos a volver a la parte técnica, porque hay una parte que a varios han planteado una pregunta que les interesa y tiene que ver con algo, con una pregunta que ha hecho Malena García recién. Una de las cosas que me comentaste de comienzo y me llamó la atención era que vos siempre en todas las empresas participabas en los procesos de selección de la gente. Así que las preguntas van orientadas a esto. Che, ¿qué es lo que se valora en Silicon Valley cuando se va a contratar una persona? ¿Sigue siendo lo mismo que era antes o no, digamos, o ha cambiado también? Primero, ¿qué es lo que se valora y que si ha habido cambio en el último tiempo? Depende de la posición. Digamos, yo conozco mucho de ingeniería, obviamente, digamos, que es donde estoy más metido. Y en ingeniería depende mucho de el nivel, digamos, el nivel de la posición para la que estamos seleccionando. Empezando por lo que en Argentina solían llamar joven profesional, o digamos, profesional con un par de años de experiencia o recién salido de la facultad. Lo que más se busca es que la persona entienda los conceptos fundamentales de computación, ¿sí? De algoritmos, de manejo de datos, de resolución de problemas de forma eficiente. Si te fijas, digamos, en el proceso de selección, generalmente es, obviamente, la gente manda sus currículums y ese tipo de cosas, y hay un primer filtro que lo hace la gente de contratación de recursos humanos, buscando específicamente, digamos, que el título tenga sentido, que
si tienen alguna experiencia, tenga más o menos sentido con ese tipo de conocimiento. Y generalmente si se pasa el primer filtro, la primera y la segunda entrevista son telefónicas y están muy orientadas a entender básicamente que el primer par de entrevistas es información para hacer una apuesta si vamos a usar un día entero de gente para hacer una entrevista completa, ¿sí? Entonces, el proceso es, primero hablas con alguien de recursos humanos que busca señales específicas, digamos, en la experiencia que pueda tener el candidato o en la educación, digamos, que si es recién salido de la facultad, qué cursos ha hecho, digamos, es medio orientado a cómo es la educación acá en Estados Unidos, que, digamos, no es parecido a Argentina en el sentido de que acá no existe tanto un título, que si tenés un título es sabido que has hecho ciertas cosas o que has hecho ciertos cursos. Acá como que la gente que va a la universidad puede elegir qué cursos hace y después como que le inventan el nombre al título basado en las cosas que han hecho. Entonces se fijan mucho, digamos, que si es recién de la facultad, que ya has tomado los cursos de ciencia de la computación que te van a dar, digamos, esos conocimientos que te estaba diciendo. Y después la segunda entrevista, que es ya con alguien, con un ingeniero, ya con alguien que trabaja en el área de ingeniería, generalmente es para resolver un problema programando. O sea, es una entrevista de 1 hora que generalmente es como lo que se llama un warm-up, o sea, una pequeña charla acerca del background y ese tipo de cosas. Pero lo que importa es generalmente la entrevista de código. O sea, el entrevistador te va a dar un problema y espera que lo resolvas con un programa, ¿sí? Y lo que se busca... Federico, Sí. y con respecto a las competencias blandas, ¿se analiza algo eso en la entrevista o no? Eso se analiza, digamos, una vez que sabemos que la persona es competente técnicamente, Sí. que es lo que pasa generalmente en las entrevistas telefónicas. Después, cuando la última instancia, que es la entrevista en la oficina, la entrevista en el campus de la empresa, cuando no estábamos en pandemia, ahora es todo virtual, pero en algún momento volveremos a la entrevista en persona, es un día completo de entrevistas, son generalmente 5 o 6 entrevistas, en la cual cada entrevistador tiene cosas específicas que está buscando. ¿Sí? Hay uno o dos entrevistadores que buscan más señal en el tema de programación. Uno o dos entrevistadores que buscan más señal en competencias alrededor de diseño de sistemas. ¿Sí? Si te doy un problema, podés diseñar una arquitectura que va a resolver el problema. Y una o dos entrevistas que tienen que ver con lo que podría llamar estas aptitudes más blandas como comunicación, liderazgo. Por esas competencias blandas, ¿podés quedar fuera, Federico, o no? Sí, ¿Sí? totalmente. O sea, lo que buscan, digamos, si son 5 o 6 entrevistas en un día, estás buscando gente que o las pasa todas o pasa 5 de 6. Generalmente si hablas con 5 o 6 personas, ¿sí? Y 2 dicen que no te contratarían, se toma la decisión de no contratar. Digamos, todo ese embudo de gente empieza con miles de personas que mandan el currículum a, digamos, 1 o 2 que se contratan. Particularmente en las empresas estas más grandes, que básicamente todo el mundo les manda currículum. Claro. Pero sí, definitivamente, digamos, si vos te fijas, la forma en la que se hace esto es,
una vez que la persona va a la entrevista en vivo, digamos, la entrevista en la empresa, cada entrevistador, generalmente es un par de entrevistadores por entrevista, lo que se llama un máster y un aprendiz, digamos, un maestro de la entrevista y un aprendiz de la entrevista, del lado de la empresa. Entonces, al final de todo eso, para una sola persona, terminas con 10 opiniones acerca de si se lo va a contratar o no. Y todo, digamos, todo ese contenido va a un comité de contratación. Generalmente está liderado por un líder senior de la empresa. Entonces, todo el paquete se lo analiza en un comité y se toma una decisión de si contratar o no y a qué, digamos, con qué nivel de título. Bien. Como para ir cerrando esta primera parte, Ujú. a mí me gusta siempre hacerte una pregunta que, ¿qué es lo que más extraña de acá de Tucumán? ¿Mm? Además de La las comida, empanadas. Alberto, la comida seguro. Para los que no sepan, en realidad Fede está casado con Cecilia, que también trabaja allá y se fueron juntos de acá, digamos, o sea, lo dijo en algún momento, pero lo remarco, o sea, que no está solo, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que más extraña de Tucumán? No, obviamente, digamos, la gente, ¿sí? Digamos, toda mi familia está todavía allá, mis hermanos, mis padres, mis amigos, la mayor parte de mis amigos están allá, digamos, acá más o menos hemos armado un grupo de gente, digamos, no estamos solos, pero es distinto, digamos, las relaciones con la gente son distintas allá. Y la comida. Eh, y no significa que no coman bien, suben fotos, si lo seguís por Instagram a subir fotos, suben fotos de que están comiendo muy bien en Sí, distintos... digamos, acá, digamos, lo que tiene la zona esta es que digamos, se puede conseguir comida de todo el mundo, digamos, hay tanta inmigración, digamos, particularmente en esta zona, que conseguir comida, digamos, si querés comer comida cantonesa, hay 4 restaurantes a la vuelta, digamos, de comida cantonesa, pero no tengo una campeona de la empanada cerca, ese es el problema. Bueno, vamos a ir a la parte un poco que nos cuente ahora Fede en qué está trabajando y cuál es la visión, hacia dónde se está yendo en estos aspectos que él de alguna manera se especializa. Así que si querés vamos a compartir una presentación que después se la vamos a hacer llegar junto con el link de la grabación de esta charla. Dale, a ver si puedo presentar desde acá. Ahí estamos viendo, Fede, ya. Se ve sí. Sí. Bueno, esto ya saben, así que paso. Lo que quería hablar un poco, digamos, Alberto y Sergio me pidieron que hable un poco de, digamos, más profundamente, técnicamente de lo que hago yo, y se me ocurrió que una forma, digamos, esto es una parte, esencialmente, de la infraestructura que estoy manejando yo, pero es una de las partes que me parece más interesante, que es el área de video y particularmente cómo funciona la infraestructura de video a gran escala. Y cuando digo gran escala, digamos, estoy hablando de las empresas en las que yo he estado trabajando, o lo que sigo trabajando, son esencialmente, la escala es todo en millones, ¿sí? Millones de usuarios, miles de horas de video por día, millones de horas vistas de video por día, infraestructura, digamos, para la gente que tiene más idea de computación, que puede estar mirando esto, estamos hablando de miles de servidores en los data centers, de billones de registros en las bases de datos, y terabytes, miles de terabytes en archivos, o sea, es todo grande. Lo que voy a tratar de cubrir un poco es desde que alguien sube un video a uno de estos sitios
hasta que hasta que alguna otra persona los ve del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, si yo subo una historia y Alberto la ve en Instagram, y qué pasa en el medio de todo eso. Lo primero, la primera parte es difícil, muchas de estas cosas son difíciles de traducir a castellano, así que disculpen las palabras extrañas, no sé si alguien usará esto o no, pero la primera fase de todo esto es lo que generalmente le llamamos ingestión, que es agarrar el contenido que está en el dispositivo de un usuario y traerlo a el centro de datos, traerlo al data center. Y generalmente eso, para alcanzar la escala que tenemos que alcanzar, y sobre todo para que funcione bien en casi cualquier condición de red y casi cualquier condición geográfica, la complejidad de eso es bastante grande desde el punto de vista de la tecnología. Todo empieza en el dispositivo móvil. En general, digamos, hoy por hoy es mayormente un dispositivo móvil web o algo que empiece de las computadoras es menos frecuente. Pero básicamente, si lo piensan es cuando apretan el publicar en la historia, lo que pasa detrás es que el dispositivo tiene una conexión con una base de datos que básicamente le dice de todos los servidores que tiene Instagram o LinkedIn o la que sea de estas empresas que pueden recibir la conexión y recibir los datos, con cuál es el que tiene posibilidad de tener la mejor conexión, y el mejor ancho de banda, ¿sí? Si lo piensan desde un punto de vista geográfico, por ejemplo, puede haber un servidor en Córdoba que puede recibir el dato y otro servidor en Buenos Aires que puede recibir el dato, que puede recibir el archivo, pero no necesariamente el de Córdoba va a ser el que tenga el mejor ancho de banda con tu dispositivo móvil en ese momento. Entonces, una de las cosas que casi todas estas empresas hacen todo el tiempo es mantener una base de datos que dice desde este conjunto de dispositivos móviles que pueden ser, por ejemplo, los clientes de personal en Tucumán, la mejor conexión es con este punto de entrada del sistema de red de la empresa, ¿sí? Generalmente esos puntos de entrada están en lo que se llaman IXP, Internet Exchange Points, que son piezas donde hay computadoras y dispositivos de red de varias empresas y que están conectadas unas a otras. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, va a haber un servidor o un router de personal en la misma pieza donde hay un servidor de Netflix o un servidor de Facebook, y hay un cable que lo conecta a los dos, que generalmente se llama un peering, que hace que el dato que viene desde la red de personal y que quiere entrar a Facebook, entra a Facebook por ahí. ¿Sí? Eso, Federico, están haciendo ustedes con LinkedIn, digamos. Nosotros Están usando esa tecnología para acceder más rápido a los datos. Exacto. No contratan los servicios de alguien en la nube, por ejemplo, de Amazon, sino que ustedes tienen su propio CDN, digamos. Para este tipo de cosas, sí, estamos usando, digamos, como LinkedIn hace varios años es parte de Microsoft. Microsoft tiene una red muy grande de este tipo de servidores y estamos usando básicamente la red de Microsoft. Red de ellos, perfecto. Todo lo que acabo de decir es solamente para saber a dónde va a ser la primera conexión que manda el dispositivo móvil, dónde manda el archivo. Además de eso, dependiendo del ancho de banda que se pueda tener con este punto de entrada, el dispositivo también decide la calidad de video que va a mandar hacia el punto de ingestión.
la calidad, porque digamos, videos de menos calidad son archivos más chicos, y si están trabajando con un ancho de banda limitado, generalmente se los comprime más a los archivos, se les baja la calidad para que pasen más rápido y no, digamos, no se pase una hora subiendo la historia. Y de ahí, a partir de eso, una vez que entra al punto de entrada, todo el resto pasa adentro de la red de la empresa. Digamos, ya no pasa por internet. Generalmente, desde todos estos puntos de entrada, todos estos puntos de presencia, hay conexiones directas con los centros de datos, con los centros de cómputo, o con puntos de presencia intermedios, pero que terminan yendo a los centros de datos. Y al final de todo esto, hay un servicio de entrada que básicamente rearma todo el archivo, porque los archivos generalmente se mandan en paquetes, pedazos de archivo esencialmente, los rearma todo y termina en el data center con una copia del archivo que el usuario subió. El siguiente paso es procesamiento, y esto también es bastante complejo. No sé si alguno ha procesado un video en su computadora, básicamente, o para cortarlo, o para bajarle la resolución, o cosas por el estilo. Es el mismo proceso, pero pasa millones de veces por día adentro de los centros de datos. Para coordinar todo eso, y esta es una de las partes, digamos, donde entran los sistemas distribuidos. Generalmente lo que se usa son lo que se llama un clúster, o sea, un conjunto de servidores que están todo el tiempo esperando tareas desde un programador central. Entonces, generalmente lo que pasa es, cuando el archivo llega al data center, este programador recibe una señal que dice: tengo un archivo nuevo, tengo un video nuevo. Se fija en una base de datos qué es lo que tiene que hacer con ese archivo, y le manda a los servidores estos que están esperando por tareas una descripción de la tarea que tienen que hacer, ¿sí? Que ahí, digamos, pongo algunos ejemplos. Algunas de estas tareas pueden ser compresión, o sea, convertir al archivo a diferentes niveles de calidad, a diferentes niveles de tamaño de archivo. Pero también hay varios otros tipos de procesamiento que se hace. Nosotros, y esto es común a todas las infraestructuras en las que yo trabajé, las dos tareas más usuales que hay es esta transformación de los archivos así a diferentes tamaños. Yo voy a explicar por qué los transferimos o los convertimos a diferentes tamaños. O extracción de datos, extracción de contenido del video. Bueno, Federico, yo acá veo que en esta parte al menos hay una gran cantidad de infraestructura, ¿no? ¿Vos has trabajado en esta parte de infraestructura? Sí, sí, sí. Digamos, de hecho, el sistema que construimos para LinkedIn es parte de esto. O sea, el código, digamos, y esto es cuando todavía programaba, mucho del código, digamos, que está corriendo hoy en LinkedIn haciendo esto, es código que escribí yo directamente. Y, digamos, para dar una idea de escala, digamos, este set de servidores que están esperando por tareas pueden ser miles de servidores esperando por tareas. El ritmo en el que entran estas tareas al programador de tareas generalmente es de a miles por segundo para correr todo esto. Y la otra cosa interesante, digamos, como decía, una de las tareas que estamos haciendo cada vez más y más es extracción, lo que se llama de metadatos, extracción de contenido, que es esencialmente entender el contenido del video o entender el contenido de la imagen de una forma en la que la podamos usar para diferentes objetivos. Por ejemplo, esta charla, ¿sí? Cuando esta charla termine de subir a Facebook, va a haber un proceso en Facebook, en un sistema muy parecido a este,
que va a tratar de entender de qué se trata esta charla, de qué hemos hablado en esta charla, qué marcas hemos mencionado en esta charla, o qué nombres hemos mencionado en esta charla. Y va a extraer toda esa información para mandarla a los sistemas de indexado, de los sistemas de relevancia, que van a decidir, por ahí esta charla le va a interesar a toda la gente que tiene ingeniero en su título, ¿sí? Y para mostrárselo en el feed, ¿sí? Todo eso pasa en estos sistemas de procesamiento, digamos, la extracción de esa información pasa en el sistema de procesamiento. Y otra parte que es muy importante, particularmente para LinkedIn, LinkedIn digamos, hace mucho énfasis en esto, es identificar contenido que no es apropiado para el sitio, ¿sí? Si LinkedIn es una red profesional y, digamos, subir videos de gatos no es algo a lo que queramos que haya mucho de ese tipo de contenido en el sitio. Entonces, si un sistema como este identifica que ha subido el video de un gato tocando el piano, no lo va a bloquear, pero le va a dar señal al sistema de feed para que no se lo muestre a tanta gente, o se lo muestre solamente a la gente que busque gato, ¿sí? La otra parte que es interesante de esto es que digamos, este procesamiento es uno de los puntos más vulnerables desde el punto de vista de seguridad que tiene toda esta infraestructura, porque estamos tomando archivos que nos mandan los usuarios y haciéndolos correr en programas que en general son muy complejos y open source, son programas de código abierto. Entonces, existe la posibilidad de que alguien cree un archivo específicamente para ser corrido en cierto procesador de una forma tal de que esencialmente consigan control de la computadora donde está corriendo eso. Sí, en un ataque digamos, hay varios nombres para estos ataques, pero una cosa que es posible. Entonces, una de las cosas que es particular de este tipo de sistemas es que ese procesamiento del que estaba hablando pasa dentro de un área del sistema operativo que está bloqueada para hacer casi cualquier cosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, si uno va al sistema operativo y corre un comando, ese comando puede listar todos los archivos que están en la máquina o hacer una conexión a internet. Los procesos que están trabajando dentro de este espacio limitado no pueden hacer nada de eso. Pueden hacer 2 o 3 cosas, que es lo que queremos que hagan y nada más. De forma tal de que si hay un ataque de este tipo, no haya riesgo de que tomen control de más cosas de lo que queremos que tomen control. Una vez que tenemos los archivos listos para que la gente los vea, el siguiente paso es la distribución, que es llevarlos a los archivos cerca de la gente que los va a ver, ¿sí? Ahí es, digamos, donde entran cosas como el CDN que mencionaba Sergio. Generalmente cuando uno mira un video de Facebook, la conexión entre tu dispositivo y Facebook generalmente no es a un data center de Facebook, sino de vuelta a uno de estos puntos de presencia, uno de estos servidores que están muy cerca de los usuarios, y después todo el resto de la conexión pasa no ya por internet, sino dentro de las redes de estas empresas. Y eso es lo que más o menos aparece en este gráfico, que hay CDN o Content Delivery Network, que son capas y capas de almacenamiento intermedio hasta que llegan a los puntos de presencia, de forma tal de que si un contenido es muy popular, no todos los pedidos del archivo, no todos los pedidos de bajar el archivo van
hasta el origen, sino que los van satisfaciendo, digamos, estos caches intermedios. Y también tiene este sistema de mapa de ancho de banda que le dice al dispositivo móvil que está por reproducir el video cuál es el servidor de estos que tiene más cerca para ir y tomar el archivo de ahí. Otra parte de todo esto es esencialmente estar seguro de que el contenido que se va a ver, como decía, sea un contenido que es apropiado para el sitio y todo eso. Generalmente es algo de ese filtro pasa en el área de infraestructura. Y lo último que quería decir, así dejo aunque sea unos minutos para preguntas, es lo último que pasa, que es lo que está pasando en Facebook ahora con el video que estamos transmitiendo, es que el reproductor de video en realidad no está reproduciendo un solo archivo de video. Lo que cuando se publica uno de estos videos en los sitios, en general lo que le damos al reproductor de video son 4 o 5 alternativas de diferentes versiones del mismo video para que el reproductor elija dependiendo de las capacidades que tiene el dispositivo donde se está reproduciendo y el ancho de banda que tiene disponible para bajar el video. Y eso es lo que, digamos, es lo que si ven Netflix, si ven YouTube, si ven cualquiera de esas cosas, de vez en cuando van a notar que la calidad del video baja y sube, o que el video se traba un rato. Sí. Esencialmente eso es el reproductor de video tomando decisiones acerca de cuál de estas versiones del archivo va a reproducir. Y lo último que quería decir es, otra de las cosas que esto es un poco más moderno con respecto a cómo se hace todo esto, es una de las últimas innovaciones, probablemente a esta altura tiene 3 o 4 años, pero es de lo último que se puede hablar, por lo menos, es predicción de reproducción. O sea, si vos vas a Instagram, a las historias, y empezás a pasar historias muy rápido, vas a ver que igual ves algo, ¿sí? Igual ves una imagen que pasa y ves el video que se empieza a reproducir y después seguís al siguiente. Todo eso pasa porque Instagram, y es lo mismo para Facebook, es lo mismo para YouTube, ha predicho qué era lo que vos ibas a hacer. ¿Sí? Hay una predicción, hay un sistema que hace una predicción acerca de Alberto, a esta persona generalmente pasa los videos, pasa la foto, los videos muy rápido, entonces vamos a cargar solamente los primeros 2 segundos de cada video. En vez de cargarlo entero, voy a cargar solamente los primeros 2 segundos para mostrarle y en baja calidad, porque generalmente lo que hace Alberto con este usuario en particular es pasar todas las historias rápido. Entonces toda esa información va a la decisión del reproductor de video de qué versión del video va a bajar. Voy a parar acá, creo que le hice 15, 20 minutos, pero no sé si tengo un poco más de tiempo, si hay alguna otra pregunta. Hay muchas preguntas, Fede, muchas de ellas son muy similares, digamos, de gente que está preguntando, bueno, sobre su carrera, cómo lamentablemente hay muchos que están preguntando con preguntas que están orientadas a irse del país, que es lo que tratamos de fomentar con Alberto, que no lo hagan, que se queden en nuestro país, que es donde se han formado, pero bueno. Pero yo básicamente hay una pregunta que me pareció muy interesante, que la hizo Diego, que dice, ¿consideras que en la educación actual es necesario aprender a programar en general o solo es importante para la gente que se dedica a lo que vos estás haciendo, a la gente que está relacionada con la computación, con la informática? ¿Qué opinas de eso vos? La programación se está metiendo en todos lados. O sea, hoy por hoy, si hablas con gente que trabaja en el área de finanzas, están programando todo el tiempo. Particularmente, digamos, cuando estás trabajando, cuando querés hacer análisis de datos, cuando querés hacer
digamos, todo lo que se llama Big Data, o lo que le llaman Big Data, es esencialmente programar, hacer pequeños programas que van a correr en sets grandes de datos, ¿sí? La gente, digamos, cualquier persona que trabaje en investigación, digamos, de cualquier cosa, generalmente termina programando porque tienen que programar cómo se van a analizar los datos que están teniendo, cómo van a modelar algún fenómeno que tienen que modelar. Me parece que cierto nivel de programación va a ser necesario en casi cualquier área profesional. La ventaja es que Quizás se debería empezar en los colegios secundarios, ¿no? acá empiezan en el jardín de infantes. Claro, O sea, porque yo tengo, digamos, compañeros de trabajo que tienen hijos de 5 años que están aprendiendo Python. Y es una habilidad que esencialmente en mi opinión, va a terminar apareciendo en casi cualquier ámbito profesional. Por sí, supuesto, digamos, no todo el mundo tiene que programar al nivel o en el nivel de complejidad que un ingeniero de software o un claro, ingeniero de obviamente, computación. obviamente. Pero entender programación, entender cómo funciona un programa y poder, esencialmente poder, programar es poder decirle a la computadora qué querés que haga, ¿sí? Entonces, cada vez más gente va a necesitar poder decirle a una computadora qué quieren que haga. Y sabes que acá también hay otra pregunta, que yo ya cierro la parte de preguntas, pues sabemos que tengo una reunión en breve vos. No sé si Alberto querrá agregar otra. Me dicen, vos que hasta hace poco has estado programando, digamos, en el campo de batalla, ¿qué herramientas usaba, qué lenguaje? Las herramientas en realidad, digamos, los lenguajes de programación no son tan importantes, pero la mayor parte de estas empresas, digamos, particularmente las grandes, las que estaba trabajando, tienen una variedad de lenguajes de programación. No tienen No hay todo en el uno mismo específico. no tienen todo en el mismo lenguaje. En LinkedIn programé en Python, en Java, en C, en R para datos, en otros en lenguajes específicos de análisis de datos. En YouTube y en Instagram se usaba mucho Python, pero también había C y había Java. No, digamos, en general, digamos, en este tamaño de empresa terminas trabajando en 3 o 4 lenguajes de programación distintos, con 5 o 6 frameworks de programación distintos. Por eso, en general, digamos, volviendo a lo que hablamos de las entrevistas, en general no nos importa en qué lenguaje de programación el entrevistado haga los programas. Digamos, lo que importa es que lo puedan manejar, digamos, que puedan manejar la lógica de programar. Perfecto. Yo lo Alberto, que no sé quería si... agregar respecto de lo que preguntaba Diego, es que ayer en una charla que dábamos que organizamos de la Fundación sobre el tema de lo que es innovar en el derecho, Alejo Chapadopoulos, que es el que daba la charla, que es un relator de la Corte Suprema de acá de Tucumán, él decía que él se imaginaba un futuro en el cual en los estudios jurídicos hubiera un programador, ¿no? O sea, como parte del equipo, ¿no? Porque cada vez va a ser más la interacción de las distintas actividades con el tema de esto como dice, claramente de la tecnología y concretamente de pedirle a la computadora, como dice Fede, que haga lo que uno espera. Así que cada vez vamos a asistir más a un tema de interacción entre distintas ciencias, entre distintas especialidades, que hoy se ven claramente incluso a nivel de desarrollo, de aplicaciones. O sea, ya no está solo el que hace la parte técnica, sino también aquel que ve la parte psicológica, que ve de la parte de marketing, que ve, o sea, los equipos de desarrollo ven todos los aspectos
porque en definitiva lo que interesa es ese usuario final que va a utilizar la aplicación o el servicio. ¿Mm? Así que, bueno, eso era para compartir. Pero bueno, como para ir cerrando, realmente un gusto de vuelta, Fede, en particular, de tenerte, aunque sea lejos. Seguimos con la expectativa de la Fundación de poder viajar el año que viene con otro grupo para allá, para Silicon Valley, porque sigue siendo una experiencia única para abrir la cabeza, entender por dónde va la cosa, como dice Virgilio, que es el presidente de la Fundación, mirar por arriba la tapia y ver a ver qué es lo que podemos ir transformando de nuestras realidades para acercarla a esa realidad. Y esa es un poco también la idea de estas charlas, ¿no? Porque estamos en un mundo cada vez más interconectado, en el cual todos tenemos posibilidad de ir accediendo a las cosas que están disponibles. Así que gracias, Fede, gracias, Sergio, ¿no? Bueno, Y gracias a muchas ustedes. gracias, Fede, y vos también, Alberto. Un gusto grande, hasta luego. Nos vemos y les pediría por favor que si pueden completar una encuesta que les aparece cuando cierran cuando salgan de Zoom, no apaguen la máquina, salgan de Zoom y les va a aparecer una encuesta, por favor si la pueden completar. Y como siempre digo, si esto les gustó, cuando les llegue el link, compártanla a la charla para que otros más puedan acceder a lo que han podido acceder ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Fede y Alberto.